nacida en Filadelfia. Mi abuelo, el hermano de mi abuelo fue fundador también, uno de los fundadores de Santa Teresita, que es Damasio Morejuam, y su hermano es mi papá grande, con él yo me crié, con mi abuelo de nombre Alejandro Morejuam. Me casé con uno que es de Mariscal y vine hacia acá. Y como dicen las señoras, antes lo de Mariscal se iba todo en Teresita para el Ares de Iguazú. ¿Por qué? Porque no había una comunidad urbana acá. La cual, gracias al señor Fausto Pinto, él es nuestro fundador y nuestro líder, que lastimosamente nos dejó con mucho trabajo. 3 años tuvimos sin líder y el 28 de noviembre se hizo una asamblea después que falleció 3 años Fausto, y de la cual surgió como lideresa estoy yo y acá la señora presente, la señora Juana Flores. Yo soy Juana Flores, nací acá en Mariscal Estigarribia. Mi padre vino de Bolivia, Macharete. Mi papá es de ahí. Y mi mamá es de Buenavista, Bolivia también. ¿Todo guaraní? Sí, todo guaraní. Y de ahí vinieron ellos, después de la guerra, dice. Y yo nací acá, en Mariscal Estigarribia, del año 54. Antes Mariscal Estigarribia se llamaba Camacho. Camacho se llama. Después de la guerra y vinieron los militares, dice que vinieron y ahí le cambiaron el nombre porque un presidente era Mariscal José Félix Estigarribia y puso el nombre a esta ciudad. Yo me llamo Juliana Toro de Flores. 68 años tengo, 69 años tengo. Pero soy descendiente de boliviano también. De Bolivia viene todo mi... ¿De la zona de Macharetí? De la zona de Macharetí, y mi papá es de Caipepén. Ahí se prepararon con la gente de... Toditos son de Macharetí, pero de distintos pueblitos vinieron. Pero son una familia que vinieron de Macharetí. El pueblo de Macharetí, Caipepende, Chimbe, Buenavista, Santa Rosa le dicen, y después Huacaya, y todos de esos pueblitos vinieron nuestras mamás. Son de distintos pueblitos, pero todos una familia. Todito es una familia de Macharetí. Venimos de Macharetí. Ella es sobrina de mi marido y esta es mi sobrina, parte de mi mamá. Son primos con su papá. Pariente. Y esta también es mi sobrina, porque primo hermano es el abuelo de ella. Y entonces toditos somos una familia. Pero vine ahí a Macharetí y encontró a mi mamá, se enamoró de ella y después se casaron. Pero en el primer que cuando se encontraron no se casaron, se casó con otro mi mamá. Y después en la guerra se fue su marido, su verdadero primer marido, se fue a la guerra y le agarraron como, ¿cómo te voy a decir? Los soldados. Y le llevaron
sabía dónde, cómo, qué pasó con él. Y mi mamá se quedó viuda y empezó a trabajar. Ella vive con su mamá, con mi abuela. Y después le dijo a mi abuela que ella va a empezar a trabajar para tener algo de comer en la casa, para vivir. Y entonces ahí le encontró mi papá. Y volvieron a casar, pero acá ya, acá se casó, acá. Mi papá a mí me contó toda la historia de antes. ¿Cómo se llamaba su papá? Mi papá se llamaba Santiago Asunción Flores y mi mamá sí que Teresa Flores de Flores. Sí. Su papá era Ramón Flores de Bolivia, de mi mamá. Y mi papá es puro guaraní. Mi mamá es mestizo boliviano. Nosotros estuvimos antes en el cuerpo de ejército, acá ya, centro de los militares ya. Mi papá era músico, sí, músico de militares, la banda militar se llamaba. Sí, mi papá tocaba violín y clarinete. Primero vinieron en Pedro San Agustín, en Pedro Pepe. Ahí se quedaron y estaban en el poder de los militares. Y entonces ahí le tenía como esclavo. Le dieron revista así como para comer y hacer la limpieza y abrir la mensura como para andar y trabajar por ahí. Hicieron un jarrito de locro, arroz, azúcar, harina. Un jarrito. ¿Cómo será que viven esos? De 5 o 6 familias. Y de eso tienen que vivir. Ahí, pero viven. Algunos mueren de hambre. Y así vivían. Y después vinieron acá. Mi papá habló con los milicos. Y entonces le dijo, ¿qué hay? Más o menos el trabajo que para hacer y aún para vivir. Y entonces los milicos, porque mi papá trajo una yunta de buey y un arado como para trabajar. Y ahí empezó a plantar poroto, batata, mandioca, sandía, zapallo, calabaza. Ahí empezaron, pero una chacra comunal, así como unido, todo en una chacra, al lado de aeropuerto acá. Aquí. Sí, ahí. Y entonces le hicieron ocupar. Bueno, mi papá se llama Gavino Toro. Don Gavino tiene que plantar un poco las plantas. ¿Qué dice tu gente? Dice que le preguntaron. Y entonces le dijo que sí, con 1000 gusto le voy a prestar y van a ayudar. Él va a hacer esta cosa, él va a trabajar, él va a limpiar, cortar, destroncar y entonces vamos a tener algo de comer. Pero cuando hay producción, yo quiero hablar con ustedes. Quiero que compren o hacemos cambio. Nosotros le vamos a dar el producto de la chacra y ustedes dan para poner y de comer con poroto. Y entonces ellos dieron a los ancianos, a los más ancianos que no tienen familia, le dieron arroz, harina, cambio con el poroto, zapallo, le llevan de todas clases, un poco bien. Pero más o menos 5 hectáreas dice que hicieron chacra, pero en ese ellos no dan así, solamente ponen una estaca. Aquí es de él, acá otro estaca, ese es para esa familia, así trabajaban.
le pidieron a los generales, le pidió a ver si nos puede conseguir un sacerdote. Y entonces ese sacerdote consiguió, se llamaba Santiago. Santiago se llamaba ese, Santiago, el apellido me olvidé, pero es un alemán. Y ahí estaba como cacique Ventura Saldívar. Mi abuelo. Ventura Saldívar, como cacique. Brígida Saldívar. Mi abuelo era así. ¿Cómo era el nombre de él? Ventura Saldívar. ¿Usted nació en qué año, Brígida? 1961. ¿Y vivió en Pedro Pepeña hasta qué edad? Hasta que cuando tenía 17 años vine con mi marido. Me casé con de Mariscal. Con Antonio. Con Antonio. Pero no era bueno, sí. Y vine a quedar hasta ahora. Dice que mi abuelo le trajo de Bolivia. No sé si es porque mi abuela se quedó en la Argentina. Y le trajo a mi papá. Y creció hacia Puerto Casado. Él me contó que creció hacia Puerto Casado. Y después cuando era jovencito vino acá. Trabajaba en la casa del país. Ah, ¿con los misioneros? Con los misioneros trabajaba ahí, él aprendió muchas cosas. Y después de acá le llevaron ahí, esos misioneros le llevaron a Peña. Y ahí se quedó y le encontró a mi mamá. Sí. Y ahí se casó. Ahí está mi familia, mi tía, mi tío, mi hermana. Mi hermana se quedó hasta ahora. Ahí. ¿Allá hacen arete guasu también? Sí, hace también. ¿Sí? Sí. ¿Hay flautero? Sí, ahí también. ¿Cómo se llama? Esteban Carema. Y hay su hermano Andrés Carema también. Y uno de mi hermano es el mayor, era músico del arete guasu. ¿Flauteaba? Sí, flauteaba. Ajá. Tiene una flauta, se llama Francisco Flores. ¿Ya no vive? Ya no, Ajá. mi hermano mayor. ¿Y su hermano le dejó la flauta a alguien? Sí, a mí. Pero usted no Eso fue. yo me di cuenta que yo nunca escuché que una mujer toca así en el arete guasu, nunca. Pero yo una vez en Teresita me pasó eso. Sí. Y todo se emborrachaba. Todo es una fiesta muy alegre, la gente baila. Después los músicos que tocaban la flauta se emborrachaba todo, casi todo ya. Y se quedaron los cajeros, los que toca caja, ese tambor. Y ahí yo no sé cómo entré, ni no sé cómo. Y tengo luego una flauta lleve ¿Te mismo para- tengo ya? para, no sé, yo llevo nomás esa flauta, chiquitito, Ah, tengo ya. orgullo. Y llevé nomás. Y después, a la tardecita, a las 8 por ahí, había mucha gente. Y yo le dije, le pedí permiso a los que tocan tambores. Uno de mis parientes, le pedí permiso, si puedo para tocar. Se ríe por mí, porque primera vez voy a tocar. Entonces me dijo el señor, en guaraní me dice, te parembo puta, dice, y vos vas a tocar. Sí, le dije. Yo me viene en mi mente ese sonido de mi hermano y ahí empecé. No sé cómo. Y bueno, toqué enseguida, largo era, como mi hermano tocó, larguísimo. Toqué, me salió bien, todo bien, y después la gente querían saber quién tocó. Dice que le parecía a un boliviano, dice, que toca. Cuando uno toca, viene a la mente los fallecidos de su papá, mamá, tío, abuelo, abuela.
Ahí vienen todo. Y te pone como piel de gallina. Así es. Y después el otro día escucharon que yo toqué. El domingo era eso, y el lunes era que me fui otra vez y llevé, por si acaso, llevé mi orgullo y de ahí un señor me viene, dice, ya cuando me vio, Juana, lo quiero escuchar, dice que anoche tocaste, no puedo creer, entonces, ¿me puede tocar? Sí, me fui a tocar, y ahí se puso ahí gritando otra vez. De esa vez nadie creía una mujer toca en el negocio. De esa vez dejé. ¿Y Gabino Toro también era flautero? Sí, es un flautero. ¿Temimbe? Temimbe. No, ese. De metal tenía, ¿no? Sí, De bronce. Sí, de metal uno tiene. Y después uno tiene de tacuanasí, oye, pero los paraguayos dicen tacuara. Nosotros decimos tacuanasí. ¿Y usted la escuchaba flautear en el arete nomás a su papá? ¿O en Y otro? hay también en la fiesta de Pascua también, Angua Pananá. Y él también sabe tocar. Diferente. Otra flauta, ¿no? Sí, otra. Y en piazza, le dice. Sí, de mi casa. Sí, mi papá es el único que sabe tocar. Y después ahora no hay más. ¿Y su papá le dejó la flauta a quién? A mi marido. Y mi marido no aceptó porque tengo 3 hermanos y para que no se enoje, le dio a uno. Y le dijo a su hijo el pajagüe, el último, a él le dio. Le dijo mi marido, no, yo no puedo aceptar. No, yo no quiero dejar a ningún mi hijo, te voy a dejar a vos. Vos estás empezando a tocar. ¿Cómo se llamaba su marido? Santiago Flores. Mi papá se llama Gabino Toro. No era Gabino Toro. Acá vino al llegar a este Chaco. Dice que mi mamá estaba en su casa y mi papá estaba trabajando. Se fue a hacer cartita en la casa de un milico. Y entonces le preguntó, ¿dónde está tu marido? Y antes se hablaba muy poco en guaraní paraguayo, también en castellano. Y mi mamá sí que no hablaba luego en castellano, solamente en nuestro idioma antiguo. Le preguntó, ¿a dónde está? Y le preguntó, ¿cómo se llama tu marido? Gabino. ¿Y su apellido? Ay, se daba vuelta, se olvidó. Y después le decía a su papá, ayúdame un poco, ¿cómo era? Ay, cuacuche, neme. Así le dijo. Ani, ñane sosombate porco. ¿Quién hay te la nea caña? ¿Quién hay te la neme? Y yo apura, y cuapota. Y mamá así, y mi mamá pensando, no le salía el apellido de su marido. Y después era Arraye era mi apellido. Y después le cambió el coronel que se fue para visitar. Entonces vamos a ver, ahora voy a estar como un sacerdote y voy a cambiar el apellido de tu marido. Y ¡guau! Dice que se asustaron las mujeres que estaban con ella. Y después, así se daba vueltas, se apretaba la cabeza, pero no se recordaba.
Toro, Gabino Toro. Desde hoy tu marido se va a llamar Gabino Toro. ¿Están de acuerdo? Dice que le preguntaron a todas las señoras. Sí, está bien, porque él es cacique, dice, porque le pusieron como jefe ahí, porque él es el único que sabe en castellano y en guaraní paraguayo. Antes se sufría mucho. Sí, me gusta mucho. Aquel mi hijo que está tocando. Santiago. En Santiago. Él es idéntico a su papá cuando está tocando. Igual. Igual. Y por eso yo vine también acá. Soy de Teresita, pero no niego, pero estoy acá. Por eso le digo a mi sobrina, en donde a mí me invita, yo me voy. Voy a participar y voy a colaborar. Sí, pues, yo también soy nieta de músicos. Mi abuelo tocaba también flauta. Ah, ¿sí? Hasta que se fue también. ¿Quién era su abuelo? Y Alejandro Moreno. Pingullero. Él tenía luz de metaleras. Ella ahora tiene que tocar un poco. Dale. Así es. ¿Y él le dejó a alguien o...? Le dejó a uno de sus nietos, pero que es de Filadelfia. Porque Filadelfia. nosotros pertenecemos a Filadelfia, pero él suele venir acá en Teresita a compartir con su gente también. ¿Pero ellos viven en Iguapairenda, en la comunidad? Iguapairenda. Sí. Sí, de ahí vinimos. Yo, por ejemplo, cuando tenía 8 años, empezaba luego de Teresita, pero más 1 kilómetro de Teresita había una comunidad pequeña, pero se llamaba Muñeca, una comunidad Muñeca, hacia 20. Y ahí yo he visto los ancianos como compartían. Antes nosotros nos fuimos toditos lo de Mariscal, que estamos muchos los guaraní de Mariscal, que nacimos acá. Nos fuimos ahí en Santa Teresita para compartir con ellos. A la fiesta. Porque antes había una sola fiesta. Porque nosotros, nuestro arete guazú es para estar bien con todos, hasta con nuestros ancestros que no están más con nosotros, nuestros abuelos, que son nuestras raíces, ¿verdad? A ellos nosotros les invocamos para que ellos vengan a pasar con nosotros, y ellos están presentes en espíritu con nosotros. Por eso lo que siempre pedimos, que haya entendimiento, porque nosotros le molestamos un domingo a ellos, invitándole a que venga a pasar con nosotros, y en ese 3 días siempre nuestra recomendación como indígena es pasar bien, divertirnos bien, no crear problemas, nada, ¿verdad? Es una fraternidad de los hermanos guaraníes. Si vos tocas, te acuerdas de muchas personas que fueron. Mi abuelo, mi papá, mi mamá, y entre la comunidad de que se van, porque ellos no están con nosotros. Y entonces nos recordamos todos juntos. No es yo por mi familia nomás, por nuestra familia de la comunidad. Eso nos pesa mucho. No es la primera vez, porque tenemos lideresas allá en la zona de Teresita, que es Los Manjuy, que es la señora María Justa, ¿verdad? ¿Ellos tienen mujer? Sí, ella tiene, y hace mucho tiempo que está, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó acá? Acá no es porque uno eligió a las mujeres, sino que en la asamblea surgió los nombres, ¿verdad? De casi la mayoría eran mujeres, las candidatas. Entre 6 mujeres estaba un hombre candidatado, que nocionaron el pueblo. No que nosotros como políticos hacemos nuestra candidatura ni nuestra campaña política, sino que surgió ahí en la asamblea nomás, de los cuales salimos elegidas, ¿verdad?
Las dos. El pueblo quizás miró por nuestra capacidad, ¿verdad? Que podemos, entonces aceptamos. Con el compromiso de saber llevar, de aprender, porque no es fácil ser un líder. Yo, por ejemplo, soy nueva, tengo 47 años y tengo muchas cosas que aprender de los más ancianos que yo. Y no tengo vergüenza en decir no sé nada. Quiero que ellos me enseñen, quiero que ellos me den el conocimiento que tienen, para que yo pueda llevar como antes, lo que son antes los líderes. Nosotros le llamamos más cacique. Es muy diferente a lo que son los actuales ahora, porque se actualizan las gente. Entonces, nosotros estamos en un camino largo. Y apenas estamos empezando porque estamos en proceso de reconocimiento. Somos futuros lideresas, todavía no somos. Y acá tenemos una comisión formada que seguimos trabajando esos 3 años. Toditas, casi todas mujeres. Yo no le dejo, no le recrimino a los varones, pero hay más, ¿cómo te digo? Más presencia de las mujeres acá. Las mujeres es lo que más trabajan. Los músicos ahora están trabajando porque están tocando. Ahora mismo de la zona urbana. Una vez que somos reconocidas, vamos a tener más posibilidad de pedir, porque en la zona urbana no tiene todavía terreno. Acá son casas. Son casas, pero son casas particulares, no somos comunidad. Queremos un terreno para estar, así como lo de Teresita, así como está en Launa Negra, ¿verdad? Es nuestro derecho. Donde está un indígena, donde está formada una comunidad, el gobierno es responsable de ceder la tierra. Como yo leo mucho y yo sé que el territorio paraguayo es todo de los indígenas, solamente que los blancos se apropiaron de ellos y ahora nosotros le mendigamos otra vez lo que fue de nosotros. Ese queremos hacer valorar. Estamos felices de que usted nos visite también y nos haga también conocer, ¿verdad? Un poquito de nosotros, de nuestra cultura, de nuestra riqueza. Un agradecimiento de parte de todas las señoras que están presentes por su presencia también y que lo disfrutes. Muchas gracias. Y sea bienvenido. Cuando quieras nomás podés venir. Gracias. Y podemos irnos por ahí a pasear, a explorar un poco.